todos los años se celebra el Día Internacional de la Mujer y últimamente el Día Internacional de la Mujer, que es un buen día para celebrar efectivamente el aporte de la mujer a la sociedad y a la supervivencia de la cultura, superior al aporte del hombre, sin duda, porque ella es la que carga a los hijos, la que puede dar a luz. Se convierte en una ocasión anual también para muchas de las expresiones feministas y anticristianas, ¿no? Y Monseñor José Ignacio Munilla, este querido y conocido obispo de San Sebastián en España, tuvo un comentario en Radio María en el que señalaba cómo el aborto era un gol que Satanás le había metido al feminismo, ¿no? Y cómo efectivamente el hecho de que hoy en día el feminismo esté vinculado al aborto como un derecho y que margine a la gran cantidad, la mayoría de las mujeres que están en contra del aborto, es un mal para el feminismo, porque curiosamente cuando nosotros vemos a las grandes feministas, las del movimiento de sufragio, de libertad de sufragio para las mujeres en general, como Susan B. Anthony en Estados Unidos, eran profundamente contrarias al aborto, ¿no? Y las principales y primeras grandes líderes feministas eran contrarias al aborto porque creían que el aborto efectivamente dañaba a la mujer y la esclavizaba, no la liberaba. Pero el movimiento feminista actual, el predominante, es un movimiento feminista que básicamente reclama el aborto como el sacramento del feminismo. Y eso, Monseñor Munilla, con toda razón, ha dicho que es un gol del demonio al feminismo. Ante las expresiones de Monseñor Munilla se armó un lío tremendo donde, claro, las palabras de Monseñor Munilla fueron tomadas por los medios para decir el feminismo es satánico, las mujeres que están a favor del feminismo son hijas de Satanás, es decir, todas las exageraciones y distorsiones del caso que pusieron en el ojo de la tormenta temporalmente a Monseñor Munilla. Y Monseñor Munilla lo único que hizo con toda razón fue aclarar que lo que él había dicho es específicamente el aborto es un gol del satanismo al movimiento feminista. Quiero compartir con ustedes una curiosidad. Cuando yo estaba leyendo el mismo día exacto, previo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, estaba leyendo una noticia justo cuando leía o escuchaba la conferencia de prensa en la que Monseñor Munilla hizo la aclaración que hizo, especificando lo que había dicho. Y la noticia es la siguiente, se las traduzco del inglés, y dice Jefferson City, esto es en el estado de Wisconsin, una segunda mujer ha entablado un juicio contra el estado de Wisconsin, aduciendo que sus leyes del aborto violan su libertad religiosa como miembro del templo satánico. Ese es el lead, esa es la frase de apertura. Es decir, dos mujeres, dado que el estado de Wisconsin ha pasado unas leyes según las cuales una mujer que desea un aborto tiene que esperar 48 horas y tiene que leer un panfletito que explica qué cosa es la concepción, ¿no? Y después, con eso decide seguir con el aborto, entonces puede procurarse un aborto, pero porque el aborto es legal en Estados Unidos. Entonces los estados, como el estado de Wisconsin, pueden restringirlo. Y es curioso que dos mujeres del templo satánico han aducido razones religiosas, diciendo que el aborto
es un punto central de sus creencias satánicas. Son dos mujeres del templo satánico, que es el culto satánico más grande de los Estados Unidos. Existen varios cultitos por ahí dispersos, pero Satanic Temple es el templo satánico, es la denominación satánica más común. Estos argumentos me parece que se sostienen por sí solos. Efectivamente, como dice Monseñor Munilla, el aborto es un gol de Satanás al movimiento feminista. Un movimiento que debía ser para elevar la protección y el reconocimiento de la dignidad de la mujer, que muchas veces es atropellada, violada y maltratada en muchas partes del mundo y todavía en muchas concepciones culturales que existen. Finalmente entra el tema del aborto, y el tema del aborto es el que convierte al feminismo en repugnante. En Estados Unidos hay un movimiento que se llama Feministas por la Vida, Feminists for Life, que justamente proponen una alternativa feminista de defensa de la mujer, de defensa de la dignidad de la mujer, de el cambio en estructuras abusivas que existen en muchas partes del mundo, incluso en los países que se consideran progres, ¿no? Pero lo hacen respetando la vida, respetando el derecho a la vida. Eso, para cualquiera que lo piensa, sería lo natural. Lo natural. ¿Cómo no va a defender una mujer el derecho a la vida cuando precisamente una de las formas más comunes de feminicidio son el aborto? Y esto no lo digo yo, lo dice la revista The Economist en un artículo diciendo que lo que está pasando en la India y en China y en otros países del sudeste asiático, en el cual las personas abortan si están esperando una mujer porque prefieren la honra y la priorización del hombre, como si tener un hijo fuera infinitamente mejor que tener una hija. Miren ustedes ahí ya la misoginia en esa visión cultural. Esa es una visión cultural que tiene que cambiar. Y ahora China tiene un déficit de 37 millones de mujeres. 37 millones, estamos hablando poco menos de la población de toda Colombia, más de la población o cerca de la población del Perú. Ese es el déficit de mujeres que tiene, y algo parecido sucede en la India. Entonces, ¿cuál es la herramienta más misógina, más antimujer que existe? El aborto. Entonces, ¿cómo el feminismo puede ser abortista y asumiendo el aborto no como un tema más dentro de su agenda, sino como el tema central? La marcha de mujeres contra el presidente Trump, que se organizó un mes después de que él ascendiera a la presidencia, era una marcha que decía: acá pueden participar todo tipo de mujeres, excepto las que están en contra del aborto. La mitad de la población femenina está en contra del aborto. Entonces, no hay nada que hacer, es un gol del satanismo al movimiento feminista. Es un gol. Porque todo el mundo sale perdiendo. Salen perdiendo los no nacidos, son los primeros. Salen perdiendo las mujeres y salen perdiendo las reivindicaciones feministas que son de otra forma, fuera del tema del aborto y de las ideologías de género confusas y enredadas, son temas pendientes en la cultura y en el mundo. La igualdad de la mujer sigue siendo un tema pendiente y un tema agudo. Entonces, para el movimiento satanista, el aborto es un sacramento. Y en consecuencia, las mujeres que forman parte del liderazgo del feminismo mundial podrán no creer en Satanás, pero sí tienen que reconocer que una fuerza maligna las ha contaminado con el tema del aborto como su principal tema de reivindicación, cuando
hay mujeres que están sufriendo explotaciones horrorosas que no tienen nada que ver con el aborto y que las están planteando como cuestiones de derechos fundamentales, cuando hay auténticos derechos fundamentales. No existe el derecho al aborto. Cuando hay auténticos derechos fundamentales que están siendo violados y donde una cantidad enorme de personas resisten al movimiento feminista porque el movimiento feminista ha levantado la bandera del aborto como su tema principal, la bandera del aborto, porque creen que al liberarse de las consecuencias de las relaciones sexuales que justamente hacen que la mujer sea única y distinta del varón, creen que de esa manera logran la igualdad con el hombre. Un gol del demonio, no hay nada que hacer. Monseñor Munilla lo dijo bien y felicitaciones y gracias a él por predicar la verdad. Que tengas un buen día.